Listo ya. Listo, bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Eh, yo soy Álvaro Durán, soy interno mayor de la universidad. Hago parte del grupo de interés en medicina interna y ahorita que estamos como retomando otra de las charlas, estábamos como decidiendo con qué empezar y nos pareció interesante empezar por este tema de EPOC estable y el manejo de la exacerbación. Entonces la idea es pues ir desarrollando la presentación y al final pues si hay algún comentario o preguntas las miramos. Bueno, esta fue la bibliografía que utilicé para desarrollar la presentación. La gran mayoría de las imágenes y la información que van a ver acá fue tomada de la guía Gold del 2024. Eh, Y estos otros artículos fueron relevantes para la parte del manejo de la exacerbación de la época. Estas pues son los contenidos que vamos a tratar durante la charla. Y bueno, entonces comencemos. Entonces, antes de hablar de la exacerbación, que lo dejamos para la parte final de la charla, quería hablar sobre generalidades de la EPOC. Entonces, esta es una condición pulmonar heterogénea en donde hay unos síntomas respiratorios crónicos que va a presentar el paciente, que va a ser dificultad para respirar, tos, pueden producir esputo o no, y que se causan por anormalidades en la vía aérea o ya a nivel de los alvéolos. Las anormalidades en la vía aérea generalmente son inflamación de los bronquios o ya digamos de la parte terminal a nivel de los bronquiolos y el compromiso alveolar produce enfisema. Esta enfermedad generalmente es progresiva, es decir, va empeorando pues van avanzando los años y es muy importante que se clasifica dentro de las enfermedades pulmonares que producen obstrucción del flujo. Entonces, sobre epidemiología, es importante hablar de EPOC porque es una de las enfermedades más importantes que impactan en mortalidad a nivel mundial y produce diversas repercusiones a nivel económico y social. Eh, a medida que pasen los años, pareciera que la incidencia de EPOC va también a ir aumentando, no solamente por el envejecimiento de la población, sino también por la exposición a distintos factores de riesgo que están aún muy presentes. A pesar de que puede que en algunos países esté disminuyendo el consumo de cigarrillo, vamos a ver más adelante que no solamente el cigarrillo es el responsable de desarrollar EPOC. Entonces hay muchos otros factores de riesgo que están presentes y que es importante tratar de corregirlos para disminuir la prevalencia de la enfermedad. En Estados Unidos para el 2011 fue la tercera causa de muerte y es la segunda causa más importante en disminución de los DALI. La prevalencia en mayores de 40 años es aproximadamente el 11.8% en hombres y 8.5% en mujeres. Entonces miren que es una enfermedad bastante frecuente y que por lo tanto hay que saberla diagnosticar y tratar. Entonces, ¿por qué se da el EPOC? Vamos a hablar ahora de la parte de la fisiopatología. Entonces, en la guía de Gold hablaban sobre este concepto que es el diatomics, que es una relación que existe entre la parte genética del paciente, el ambiente al que está expuesto y cómo esa relación se va dando durante el tiempo. Entonces vamos a comenzar hablando de los factores ambientales. Entonces dentro de los factores ambientales la guía habla sobre el cigarrillo, que ese se relaciona muchas veces con los síntomas respiratorios y las anormalidades de la función pulmonar. Ya vamos a ver por qué. Y es responsable de una gran medida de la reducción anual en el BEF1 y de la mortalidad en POC. Y esto es lo que les decía ahorita, menos del 50% de los fumadores pesados desarrollarán EPOC, o sea que hay muchos otros factores de riesgo asociados al desarrollo de EPOC, que es muy importante controlar el cigarrillo, sin duda es muy importante, no solamente en gente que tiene EPOC, sino antes de que desarrollen EPOC, pero también hay muchos otros factores de riesgo asociados, por ejemplo las pipas,
los habanos, ahorita el vape, la marihuana y los fumadores pasivos. También está la biomasa. La biomasa se refiere a la combustión de madera, de estiércol, de desechos vegetales y carbón, que se lo vemos mucho en los países de bajos ingresos económicos, porque las personas todavía cocinan mucho con leña y con carbón en los campos. Y la polución, que es la que ahorita está afectando a las ciudades, es el material particulado, que es la contaminación, digamos, que se presenta en la ciudad y que también se ve que está muy correlacionada con el desarrollo de POC. Esto es uno de los factores genéticos más importantes que se ha visto, que genera una predisposición para el desarrollo del EPOC, que es una mutación en el gen de la serpina 1, que eso produce una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que pues, van a ver en otras especialidades de medicina interna que producen muchas enfermedades asociadas, pero que a nivel pulmonar se relaciona con EPOC en tempranas edades. Entonces, bueno, ya vimos como los factores de riesgo, pero entonces eso cómo produce una lesión que explique los síntomas en el paciente. Entonces, todos esos mecanismos que mencionamos ahorita, lo que van a hacer es un daño en la vía aérea pequeña, que producen entonces bronquitis. Entonces se da una constricción, se da edema y se da secreción a nivel de las vías aéreas. Y al mismo tiempo hay una destrucción del parénquima, es decir, se va formando enfisema. Entonces, ¿qué va a pasar? Con toda esa secreción y con todo ese edema en las vías aéreas, se va a dificultar para el cuerpo mantener abiertas las vías aéreas. De igual forma, como se da ese enfisema, va a disminuir el tethering o la fuerza con la que se va a mantener abierto pues la vía aérea. Entonces, va a dificultar que en la expiración yo saque el aire. Entonces, por eso se dice que el EPOC es una enfermedad obstructiva, porque se va obstruyendo la vía aérea y por eso produce los síntomas. También se va a dar una hiperinsuflación. Entonces, para entender por qué se da la hiperinsuflación, hay que entender los volúmenes pulmonares que uno ve en fisiología. Entonces, para recordarles, tenemos eh, una capacidad vital funcional, que es la suma del volumen corriente o tidal más el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio. Que eso es muy importante tenerlo claro porque el diagnóstico de EPOC, ya vamos a ver que es con espirometría y conocer estos volúmenes para saber cómo es la relación entre ellos y entender pues, el diagnóstico. Entonces, como se da esa obstrucción en la vía aérea, se va aumentando pues se van hiperinsuflando los alvéolos porque el aire ya no es capaz de salir. Y esa hiperinsuflación es la que va a explicar la disnea y la disminución de la tolerancia al ejercicio que presentan los pacientes con EPOC. También se ha visto que eso está relacionado con aumento del número de hospitalizaciones, con aumento en el desarrollo de falla respiratoria y con aumentos en la mortalidad. También vamos a ver que hay una anormalidad en el intercambio gaseoso, va a haber un mismatch BQ. ¿Por qué? Porque van a quedar unos alvéolos que, a pesar de estar bien perfundidos, van a quedar mal ventilados porque todo ese moco, toda esa secreción, todo el edema de la vía respiratoria va a bloquear esa entrada y salida de aire. Entonces van a quedar unos alvéolos muy, muy mal ventilados. Y también va a haber una disminución en el DLCO, o sea, una disminución en la capacidad que tiene el pulmón para hacer una difusión a través de la membrana alveolo-capilar del CO2. Y eso también en parte va a explicar junto con la hipoventilación el aumento del CO2, es decir, la hipercapnia. También pueden desarrollar a largo plazo una hipertensión pulmonar, porque los aumentos en la presión a nivel pulmonar, perdón, sí, a nivel pulmonar va a producir una hiperplasia de la íntima vascular e hipertrofia del músculo liso de los vasos pulmonares. Y si eso no se controla, puede desarrollar a largo plazo un cor pulmonar. Entonces, ¿cuál es la clínica que presentan los pacientes? Van a presentar disnea y la disnea característicamente es progresiva con el tiempo, o sea, les van a relatar que pues a pasar los años va empeorando la dificultad respiratoria, la relaciona mucho con el ejercicio y que es en algunos casos persistente. También pueden tener tos crónica, esa tos crónica puede ser intermitente y puede ser o no ser productiva. También no preguntar siempre en el interrogatorio antecedentes a factores de riesgo, entonces exposición a humo de tabaco, exposición a biomasa,
o ocupacionales, y los factores genéticos que habíamos mencionado anteriormente. También se describe como que los pacientes pueden relatar que tienen infecciones de tracto respiratorio inferior recurrentes, o que ellos creen que son infecciones respiratorias, pero pues realmente son estos síntomas constantes que tienen, que los relacionan como si fuesen infecciones recurrentes. Entonces, como se pueden imaginar, pues esos signos y síntomas que uno, digamos, ve en la anamnesis y en el examen físico, son compartidos también por muchas otras enfermedades. Entonces, es muy importante que uno haga un interrogatorio y un examen físico muy acucioso para poder diferenciar el EPOC de los otros diagnósticos diferenciales que tiene, como el asma, como la falla cardíaca, como la bronquiectasia, la tuberculosis, en fin, pues hay muchas otras enfermedades que pueden producir una clínica parecida. Y ya uno por la clínica y por ayudas diagnósticas que puede o no solicitar, se va a ir más por una o más por otra posible causa de los síntomas del paciente. Bueno, ahora entonces tenemos un paciente con la clínica, con una exposición a factores de riesgo para desarrollar EPOC. Entonces ahora vamos a ver cómo lo diagnostico, o sea, yo cómo confirmo que los síntomas que tiene el paciente son por el EPOC. Entonces el diagnóstico de EPOC, como les mencioné, se debe considerar en cualquier persona que tenga esa clínica y que tenga antecedentes a esos factores de riesgo que mencionamos. Pero entonces esto es muy importante lo que dice la guía, que dice obligatoriamente hay que tener una relación BEF1-CBF menor a 0.7 postbroncodilatador en una espirometría para yo poder decir con certeza que lo que tiene el paciente es EPOC. Entonces esta es unas gráficas que están pues en la guía de unas curvas flujo-volumen donde tenemos acá al paciente normal y acá tenemos al paciente con EPOC. Entonces, por toda esa fisiopatología que les expliqué ahorita, ellos van a tener una dificultad para sacar el aire de los pulmones, ¿cierto? Esto va a hacer que se prolongue la aspiración y que cuando uno haga la relación BEF1-CBF va a estar disminuida por el patrón obstructivo que tiene el paciente. Y muy importante que esa relación se hace luego del broncodilatador. Entonces, bueno, ya yo sé que el paciente tiene POC porque tiene una relación BEF1-CBF menor de 0.7, ¿cierto? Entonces teníamos la clínica, teníamos la exposición a factores de riesgo, ya le hicimos la espirometría, ya sabemos que tiene una relación menor a 0.7, entonces ¿qué sigue? Entonces es establecer el grado de obstrucción. Entonces la guía nos dice que al comparar el BEF1 predicho para el sexo, para la edad del paciente, si este BEF1 que nos mide en la espirometría está por encima del 80%, se habla de que es un GOLD 1. Si está entre el 50 y el 80%, un GOLD 2. Entre el 30 y el 50%, un GOLD 3. Y si está menos del 30%, ya es un GOLD 4. Lógicamente, la clínica del paciente, o sea, la severidad de los síntomas van a ser distintos dependiendo del grado de obstrucción. Por eso es importante hacer esta clasificación. También uno puede hacer distintas clasificaciones o encuestas para los síntomas, para ver qué tanto le afecta en su vida normal el EPOC. Entonces están dos escalas que son pues, las más importantes, que son el MRC, que es una escala para la disnea. Entonces miren que es sencilla, pues es de 0 a 4 y le da un puntaje y ya vamos a ver por qué eso es importante. Y está también esta otra que es el CAT. El CAT es más complejo, pero la ventaja es que permite como calificar mejor los síntomas que en el otro, que en el MRC. Entonces también uno suma pues todos los puntajes y eso le da al final como un número. Y ese número es el que vamos a utilizar acá para la clasificación ya como combinada de la enfermedad. Entonces, eh, cuando hacemos el diagnóstico, lo que sigue es hacer el grado de obstrucción para ver si es GOLD 1, GOLD 3, GOLD 2 o GOLD 4. Y después vamos a hacer esas escalas de los síntomas que ya nos van a diferenciar cuando pues estamos de este lado o de este lado, dependiendo obviamente qué tan severos son. Anteriormente se hablaba de unos grupos C y D, pero
a partir de esta guía se empezó a hablar de un grupo E, que la E viene de exacerbadores. Entonces tenemos tres poblaciones principalmente, un grupo A, un grupo B y un grupo E. Entonces ya vimos que para diferenciar entre A y B es por esas escalas de los síntomas. Y ahora para diferenciar entre A y B y E, entonces vamos a ver cuántas hospitalizaciones han tenido en el año y cuántas de esas han requerido hospitalización. Si han tenido dos o más exacerbaciones en el último año o una sola, pero que esa lo llevó a hospitalización, ya vamos a hablar de que pertenece a este grupo, o GOLD, pues pertenece al grupo E, que va a tener un tratamiento muchas veces diferente. Entonces, ahora ya decimos el diagnóstico, ya los clasificamos, ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, ahora con respecto al tratamiento, la guía menciona que básicamente uno debe lograr impactar dos cosas, una reducción en los síntomas y una reducción en el riesgo de progresión de enfermedad, de exacerbaciones y de mortalidad. Entonces, hay unos manejos que van a ser farmacológicos y hay unos manejos que van a ser no farmacológicos. Incluso hablan sobre unas terapias ya avanzadas con cirugía, pero pues eso se sale acá de lo que vamos a tratar en la charla. Acá vamos a hablar de los manejos no farmacológicos y los farmacológicos. Los no farmacológicos, entonces, dependen a qué grupo pertenece o no el paciente, pero son muy parecidos. Realmente para todos es muy importante invitarlos a que dejen de fumar, si es necesario llevarlos donde el toxicólogo para que inicien una terapia farmacológica para que disminuyan el consumo y cesen, pues ojalá totalmente el uso del cigarrillo, porque está demostrado que a pesar de que tú hayas fumado y suspendas el cigarrillo, va a mejorar la función pulmonar. También es importante que hagan actividad física porque pues estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, entonces es importante que hagan actividad física. Y muy importante, dependiendo de las guías locales de infectología, recomendarles determinadas vacunas. La diferencia entre estos del grupo A y estos del grupo B y E, básicamente, es la rehabilitación pulmonar. Pero miren, pues que son muchas cosas que uno puede hacer dentro de la parte no farmacológica antes de empezarles el manejo, que pues sin duda van a necesitar también, pero esto también es importante. Ahora, sobre el tratamiento farmacológico, hay muchas estrategias que podemos utilizar. Y aquí como pues vamos a tratar ahorita de hablar es del EPOC estable. Entonces vamos a hablar inicialmente sobre los broncodilatadores, después sobre los glucocorticoides inhalados, después ver si los glucocorticoides orales tienen o no evidencia en el tratamiento del EPOC estable, los inhibidores de fosfodiesterasa 4, los antibióticos y los mucolíticos. Entonces vamos a comenzar con los broncodilatadores. De los broncodilatadores, pues hay de dos grupos, ¿cierto? Están los que son agonistas beta 2 y los que son antagonistas de los receptores muscarínicos. Los que son agonistas beta 2 te van a relajar el músculo liso porque se asocian a proteína G estimulante y aumentan el AMP cíclico y eso va a producir una relajación del músculo liso de las vías aéreas y va a disminuir pues el fenómeno obstructivo que tienen los pacientes. Como esos medicamentos pueden llegar a perder como pues la capacidad de unirse solamente o la especificidad de unirse solamente a beta 2 también pueden producir otros síntomas adversos o efectos adversos como taquicardia, como temblor, como hipocalemia. Acá la guía pues hace como una lista de los que están disponibles, pues digamos los nombres genéricos, van a ver que hay muchas casas comerciales que tienen distintas presentaciones, incluso muchas de ellas combinadas, pues ya uno tiene como que mirar en el país de uno cuáles están disponibles. Pero importante mencionarles que esos broncodilatadores agonistas beta se subclasifican en dos grupos, que son los que tienen una acción rápida y los que tienen una acción lenta, o perdón, una acción larga o una acción rápida, corta y larga. Los de acción corta, entonces tenemos el fenoterol, el salbutamol, que utilizamos mucho, la terbutalina, el levalbuterol, y hay otros que utilizamos como para el tratamiento pues para como del EPOC estable, ¿cierto? Que son los LAVA. Acá rescatamos el indacaterol y el formoterol, el salmeterol, que son los que más vemos acá. Y vemos que cada uno tiene distintas tiempo de duración el efecto. Los antimuscarínicos entonces actúan de forma distinta. Van a bloquear pues
la unión de la acetilcolina con los receptores muscarínicos del músculo liso de la vía aérea. Entonces, de esa forma va a contrarrestar la broncoconstricción que produciría la acetilcolina. O sea que de forma indirecta están produciendo también algo de broncodilatación. Y tiene algunos efectos adversos. También puede producir celostomía y sabor metálico en la boca. Pues son como los más importantes. Y estos son los que menciona la guía. Ellos también se dividen en dos grupos, los AMA y los LAMA, dependiendo de cuánto dura el efecto de ellos. Entonces, dentro de los AMA, el más importante es el bromuro de hipratropio, que vamos a ver que cobra bastante relevancia en el tratamiento de la exacerbación. Y dentro de los LAMA tenemos el tiotropio, el glicopirronio y bueno, muchos otros que utilizamos para el tratamiento del EPOC, digamos, estable. Hay otro grupo de medicamentos también que son las metilsantinas, que no se sabe muy bien cómo el mecanismo de acción, parece que actúan como inhibidores no selectivos de fosfodiesterasa y tienen un efecto más modesto en la parte, digamos, broncodilatadora. Se ha visto que pueden mejorar la disnea, pero no es tan claro el beneficio como con los otros medicamentos que mencioné. Y tiene varios efectos adversos, dosis dependiente, como arritmias, convulsiones y pueden producir muchas interacciones medicamentosas. Acá está, por ejemplo, la teofilina. Y los corticoides inhalados van a ver que por sí solos ellos no son capaces de generar modificaciones en el BEF1 ni tampoco impactan en mortalidad. Entonces, lo que uno debería hacer es combinarlos y combinarlos con LABA y LAMA, es lo que tiene más evidencia para el tratamiento del EPOC estable. Pero no todos los pacientes van a ser candidatos al tratamiento con los corticosteroides inhalados. Vamos a ver que hay unas condiciones que va a hacer que el paciente se beneficie bastante del tratamiento con ellos y otras que antes nos van a contraindicar su uso. Entonces, ¿qué hace que uno piense que el paciente se va a beneficiar del uso de corticosteroides inhalados? Que sea un paciente que tiene historia de varias hospitalizaciones por exacerbación de POC, un paciente que tenga 2 o más exacerbaciones moderadas por año de POC, un paciente que tenga una eosinofilia con más de 300 eosinófilos en la sangre, o que tenga antecedentes de atopia o de asma. Esos son como los que están más a favor del uso de los corticosteroides inhalados. Hay otras condiciones que pueden hacer que uno lo considere, pero no es lo que tiene la mayor evidencia, que es cuando tienen un solo episodio de exacerbación moderada al año o cuando los eosinófilos están entre 100 y 300. Hay unas contraindicaciones para el uso, que son que tengan neumonías a repetición, que tengan menos de 100 eosinófilos o que tengan infecciones por micobacterias, porque eso, si uno pues tenía una infección por TB latente, puede favorecer a que se vuelva una TB activa por el uso de estos medicamentos, entonces pues no es buena idea en ese grupo de pacientes. Esos corticosteroides inhalados entonces pueden producir varios efectos adversos, no tantos como se producirían si se tomaran o si se pusieran por vía parenteral, pero a nivel local pueden producir, por ejemplo, candidiasis oral, pueden producir disfonía, pueden producir ya pues a nivel más global equimosis y en algunos casos neumonía, como vimos anteriormente. Es más raro, pero pueden también producir resistencia a la insulina, es una predisposición para diabetes o un empeoramiento de la diabetes del paciente, cataratas, osteopenia y las infecciones por micobacterias. Sin embargo, como les digo, esto no es tan frecuente cuando uno los utiliza inhalados a cuando los utiliza, digamos, sistémicos. Y hay también varias combinaciones que se pueden utilizar con lavas o se pueden utilizar con lava y lama al mismo tiempo, que son ya los que se recomiendan para el grupo E, que ya vamos a ver. Los glucocorticoides orales realmente no se recomiendan para el manejo del EPOC estable porque se ha visto que tienen mayor riesgo que beneficio para el tratamiento, porque si tienen pues mayor probabilidad de que van a desarrollar todos esos efectos adversos que mencioné ahorita. Hay otros tratamientos como por ejemplo los inhibidores de fosfodiesterasa 4
los antibióticos y los mucolíticos, que no son utilizados con tanta frecuencia como los otros que mencioné antes, pero pues también están en la guía. Entonces, los inhibidores de fosfodiesterasa 4 inhiben la degradación del AMP cíclico y parece que tienen como un efecto antiinflamatorio. Los antibióticos, como la citromicina, la eritromicina, dice que se puede utilizar por un año, pero específicamente en pacientes que tengan como muchas exacerbaciones, y eso ha logrado como tener una leve disminución en el riesgo de exacerbaciones. Y los mucolíticos, como la N-acetilcisteína, eso sí definitivamente no tienen como tanta evidencia de que se beneficien con esa terapia. Entonces, bueno, pues como mensaje, pues son más frecuentes el uso de los otros, de estos no tanto. Bueno, otra cosa importante es el uso de oxígeno suplementario. Entonces, cuando los pacientes con EPOC tienen eh, hipoxemia severa, ellos se benefician de utilizar el oxígeno en la casa. Y el oxígeno en la casa, para que sea beneficioso, tienen que usarlo por lo menos 15 horas en el día. Y para no confirmar que tienen esa hipoxemia arterial, entonces uno debe hacer unos gases arteriales que muestren que tienen una PaO2 menor de 55 o que se encuentra entre 55 y 60, pero que tiene signos de falla cardíaca derecha o que tiene policitemia. En esos casos, la idea es uno mantener un oxígeno alrededor de 90 y ya irlo titulando. Más o menos cada 2 a 3 meses, ir a ver pues si todavía está bien con ese título de oxígeno que uno lo dejó. Bueno, ahora sobre el esquema de tratamiento. Entonces, esto es en resumen como lo que uno debería de hacer como para el tratamiento inicial. Entonces, ya habíamos hablado ahorita de la clasificación en tres grupos, que está el grupo A, estaba el grupo B, estaba el grupo E. Entonces, para el grupo A no hay diferencia si uno utiliza SAMAS o utiliza LAMAS o utiliza SABAS o utiliza LAVAS, pues porque, o sea, ahí se puede utilizar cualquier cosa. Realmente es como para alivio sintomático en el paciente. Pero sí hacen la recomendación que en los grupos B y en el grupo E se utilice la combinación de LAVA más LAMA. Y especialmente en el grupo E, pensar si tenía esas indicaciones que mencioné ahorita, agregarle a la combinación LAVA más LAMA el corticosteroide inhalado para que quede con los tres medicamentos. Entonces, bueno, en resumen, para el tratamiento del EPOC, entonces después de que uno lo diagnostica, hay que hacer siempre la clasificación con los síntomas, eh, hacer también el grado de obstrucción con el GOLD, mirar qué factores de riesgo uno puede controlar, hacer exámenes para determinar cuántos eosinófilos tiene para ver si va a beneficiar o no de la terapia con corticosteroides inhalados, hacer todo el manejo no farmacológico que describimos al principio e iniciar el farmacológico que uno considere. Y en cada cita uno mirar a ver siempre cómo están los síntomas, si ha tenido exacerbaciones nuevas, si todavía sigue fumando, cómo está el ejercicio, si ha estado asistiendo a la rehabilitación pulmonar, si ahora sí necesita oxígeno, cómo están las vacunas. Entonces, como hacer todos esos chequeos eh, para ir ajustando la terapia basándose en eso. Ahora vamos a hablar de las exacerbaciones. Las exacerbaciones, entonces, las definen como un aumento en el volumen del esputo, en la disnea y o en la tos que sean menos de 14 días y que se pueda acompañar de taquipnea y o taquicardia. Ellos se asocian a un aumento en la inflamación local y sistémica, muchas veces causadas por infección, pero otras veces causadas por polución o por otros desencadenantes. Dentro de las causas infecciosas, la principal causa infecciosa de descompensación son las infecciones virales, específicamente por rinovirus, aunque también se pueden dar por infecciones bacterianas y vamos a ver que uno la sospecha con cierta clínica y que eso va a orientar al uso o no de antibióticos. Y también hay factores ambientales que pueden favorecer al desarrollo de exacerbaciones, como por ejemplo la polución. Entonces,
Cuando uno tiene el paciente con el diagnóstico de EPOC, o sea, que le llega a uno en urgencias y él dice, yo tengo antecedentes de EPOC, uno siempre debe tenerlo ahí, pero no se puede sesgar y asumir que cada vez que llegue con un aumento en la disnea, entonces va a ser porque tiene una exacerbación. Miren que hay muchas otras cosas que pueden producir síntomas similares o un empeoramiento en sus síntomas de base que no necesariamente corresponden a una exacerbación de EPOC. Entonces, este artículo las clasificaba en causas cardiovasculares, infecciosas, inflamatorias y como misceláneas. Dentro de las cardiovasculares, entonces, por ejemplo, una falla cardíaca, un infarto, una arritmia, un embolismo pulmonar. Dentro de las causas infecciosas, que tengan una neumonía, que tengan bronquiectasias. Dentro de las causas inflamatorias, que tengan asma, porque se puede tener asma al mismo tiempo que se tiene EPOC, o enfermedades intersticiales pulmonares. Y entre las otras, pues tenemos ya que tengan una anemia, que sea ya muy sintomática, derrame pleural, neumotórax o síntomas ansiosos. Entonces, todas estas otras cosas uno las tiene que tener como dentro del abanico de posibilidades antes de asumir que cada vez que llega el paciente con antecedentes de EPOC, llegó fue por una exacerbación. Por eso, entonces uno tiene que hacer exámenes pues, correspondiendo con lo que uno sospecha o con lo que quiere descartar. Entonces, por ejemplo, en una neumonía uno se hace la radiografía de tórax, vuelve la consolidación y ya, bueno, listo, no era una exacerbación de EPOC, era una neumonía. O si era un tromboembolismo pulmonar, entonces tiene factores de riesgo, hago el Wells, dependiendo del riesgo miro a ver si hago directamente la imagen o hago el dímero D. Para falla cardíaca, mirar un electro, mirar un ecocardio, un NT-proBNP. Para neumotórax también le sirve la radiografía de tórax. Para un infarto, hacer un electro, o dependiendo de los hallazgos de ese electro, mirar si se beneficia de hacer troponinas. Entonces, o sea, miren que hay muchas otras cosas que uno tiene que pensar cuando llega el paciente con esos síntomas, como de exacerbación. Y ya cuando uno confirma que efectivamente se trata de una exacerbación del EPOC, entonces ya uno tiene que determinar cuál es la severidad de esa exacerbación, porque no es lo mismo tener una leve que tener una severa, el tratamiento va a ser distinto. Entonces, la guía Gold traía como estos criterios para uno diferenciarlo el uno del otro. Entonces, el leve decía que cuando uno le aplica una escala análoga o visual análoga de disnea, que es lo mismo que para el dolor de 0 a 10 y que 10 sea la peor disnea de su vida. Bueno, si la disnea menor de 5, si tiene menos de 24 respiraciones por minuto, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 95, si tiene una saturación de oxígeno en reposo por encima de 92, que tenga una PCR por debajo de 10 miligramos por litro. Todo eso lo debe hacer uno como encasillar al paciente dentro que tiene, pues en el grupo que tiene una exacerbación leve. Ya uno mira también los otros criterios, si tiene ya una escala análoga de la disnea mayor o igual a 5, que esté con una frecuencia respiratoria ahora mayor de 24, que obtenga una frecuencia cardíaca mayor de 95, que tenga una saturación de oxígeno menor de 92 o que tenga una PCR por encima de 10 miligramos por litro. Si cumple 3 de esos 5, entonces ya eso me orienta que es una exacerbación moderada. Y ya severa, pues es lo mismo que la moderada, solamente que ya los gases arteriales me muestren una hipercapnia y una acidosis severa, que la definen como una hipercapnia mayor de 45 milímetros de mercurio y un pH menor de 7.35 para la acidosis. Y el tratamiento, como les digo, va a ser distinto. Al leve, generalmente solamente es manejo con broncodilatadores. Y vamos a ver que del moderado en adelante ya van a haber otras terapias adicionales que yo le tengo que dar al paciente para garantizar o aumentar la probabilidad de que se va a mejorar y que va, no va a estar tanto tiempo hospitalizado, disminuye la mortalidad y todo. Ya vamos a ver cuáles son esas estrategias. Entonces, yo cuando determino que el paciente lo tengo que hospitalizar, entonces es cuando él tenga unos síntomas ya pues severos, que es un empeoramiento marcado en la disnea en reposo, que tenga una alta frecuencia respiratoria, una disminución en la saturación de oxígeno, confusión, o sea, básicamente que sea uno moderado en adelante, que tenga una aparición de nuevos signos que antes no tenía, que tenga una cianosis, que tenga un edema periférico, que yo le inicié la terapia con broncodilatadores y no hubo como una respuesta o antes empeoró, que tenga unas comorbilidades no controladas,
sociales que se va para la casa y no tiene quien le ayude a hacerse la terapia con los inhaladores, nadie va a estar pendiente de él, entonces pues toca dejarlo también ahí. O que tenga una falla respiratoria aguda. Y esa falla respiratoria aguda la guía la diferencia en dos tipos. La falla respiratoria aguda que amenaza la vida y la falla respiratoria aguda que no amenaza la vida. La que no amenaza la vida es cuando tienes una frecuencia respiratoria más de 24, que estás utilizando músculos accesorios, pero que no hay un cambio en el estado mental y que la hipoxemia se ve que mejora con el uso de oxígeno suplementario por distintos instrumentos con el que uno lo vaya a dar el oxígeno. Y la falla respiratoria que amenaza la vida también tiene pues, que tener una frecuencia respiratoria más de 24, también tiene que estar utilizando músculos accesorios, pero muy importante que puede que esta comprometa el estado mental y que, ojo, que la hipoxemia no vaya a mejorar cuando se dé el oxígeno suplementario con el dispositivo que uno escoja. Entonces ya teniendo todo eso claro de cómo se hace el diagnóstico de la exacerbación y cómo se clasifica según la severidad, entonces vamos a ver cómo se maneja. Entonces, en resumen, son todas estas cosas que tenemos acá. Uno tiene que utilizar una terapia con broncodilatadores. Generalmente, como les dije, el que es una exacerbación leve solamente requiere eso. Ya si es moderado o severa, va a requerir alguna de estas también, como cuáles, como o corticosteroides orales, como antibióticos, si los requiere, si cumple los criterios que ya vamos a ver. Puede que requieran ventilación mecánica invasiva o no invasiva, dependiendo. Y ya eso es como lo que yo tengo que vigilar durante la exacerbación. Entonces, para los broncodilatadores, entonces ellos pueden ser nebulizados o inhalados. Realmente no hay una diferencia entre utilizarlos de una forma o de la otra. Ahora, si el paciente está con mucha dificultad para respirar, quizás no va a coordinar bien los músculos y pues como toda la mecánica para inhalar el medicamento, entonces sea mejor ponerle el nebulizado, pero no es que haya una diferencia entre los dos. También decían que se preferían que esos medicamentos nebulizados sean con aire y no con oxígeno, porque puede que les dé narcosis por CO2, o sea, como que pierden el estímulo para respirar porque se les compensa el oxígeno. Entonces, por eso prefieren utilizar las nebulizaciones con aire. Sin embargo, pues aquí en Colombia generalmente es con oxígeno. Se prefiere el uso de los broncodilatadores que son de acción rápida, como los SABAs y o los SAMAs, y no hay evidencia suficiente para recomendar un esquema en específico. Van a ver que en urgencias utilizan ciertos esquemas que consisten pues en utilizar estos SABAs y los SAMAs con una alta dosis de alta frecuencia e irlos espaciando según va tolerando el paciente. Pero en la literatura no hay como uno puntual que recomienden utilizar. Y no suspender los inhaladores de uso diario. Los glucocorticoides, entonces se ha visto que ellos son capaces de disminuir el tiempo de hospitalización, mejoran el BEF1, disminuyen el riesgo de recurrencia y de falla terapéutica, y la dosis es 40 miligramos equivalentes de prednisona por 5 días. Aquí es muy importante que se ha demostrado que cuando que los glucocorticoides se tienen que dar vía oral, que hay unas indicaciones puntuales de darlos intravenosos, que es cuando el paciente pues esté intubado, que esté vomitando todo, pero en términos generales hay que tratar de darlos vía oral y que el tiempo máximo que se den sea por 5 días, porque así uno está asegurando que se va a beneficiar de los efectos de los glucorticoides y no va a tener tanto riesgo de desarrollar todos los efectos adversos que pueden producir también, que los mencioné anteriormente. Ahora, el uso de antibióticos también, cuando están indicados, son una muy buena idea, porque se ha visto que disminuyen mortalidad, disminuyen el riesgo de falla terapéutica y disminuyen también la purulencia del SPUT. Entonces, yo cuando determino que el paciente requiere usar antibióticos o no. Entonces, en la guía hablaban de esto, que es cuando aumenta la purulencia del esputo y que se acompañe de uno o dos de los siguientes: aumento de la disnea y o aumento del volumen
del SPUT. Y también decían que cuando iban a utilizar ventilación mecánica. Pero entonces esos son como los más importantes para uno decir que el paciente requiere antibiótico, que eran los que se conocían como criterios de Antonisen. Y se recomienda que cuando uno utilice esos antibióticos sea máximo por 5 días, igual que los esteroides. La elección del antibiótico depende del patrón de resistencias que haya. Generalmente acá se utiliza un beta-lactámico como la ampicilina con sulbactam. Hay otras medidas de soporte que uno tiene que garantizar. Ojalá que el oxígeno esté entre 88 y 92. También por la misma razón que les expliqué ahorita de por qué el nebulizador tiene que ser idealmente con aire, porque si no les aumenta mucho la saturación de oxígeno, ya ellos pierden el impulso para ventilar, entonces puede que se les aumente mucho el CO2 y se les empeora la acidosis metabólica, respiratoria. Y el soporte ventilatorio, que entonces el soporte ventilatorio hace referencia a la ventilación, a la necesidad de la ventilación mecánica, que esa ventilación mecánica puede ser no invasiva o invasiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios para uno utilizar la ventilación mecánica no invasiva? Que tenga una acidosis respiratoria, o sea, un pH menor de 7,35 o que tenga una PaCO2 por encima de 45, que tenga una disnea severa, o sea, que tenga fatiga de músculos accesorios, que tenga pues como un aumento del trabajo respiratorio, uno puede considerarlo en ese caso también utilizarlo, o que tenga una hipoxemia persistente a pesar de yo estarle suministrando el oxígeno con otro dispositivo. Eso para las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Ahora, la ventilación mecánica invasiva se recomienda cuando falló la ventilación mecánica no invasiva, cuando el paciente está en un paro, pues que él no controla como la ventilación, que tenga una alteración del estado de conciencia o que tenga mucha agitación psicomotora, que tenga mucho vómito o se haya broncoaspirado, eh, que tenga dificultad para movilizar las secreciones, que tenga inestabilidad hemodinámica a pesar de yo ponerle líquidos y ponerle vasopresores, que tenga arritmias ventriculares o supraventriculares severas, o que tenga una hipoxemia que amenace la vida y que el paciente no sea capaz de tolerar la ventilación mecánica no invasiva. Ahora las recomendaciones al alta, entonces ya cuando el paciente se mejora, ya yo considero que se puede ir para la casa, entonces yo debería de citarlo, ojalá entre 1 y 4 semanas después del alta para evaluar cómo va el paciente, mirar cómo están sus técnicas con el inhalador, mirar si va a requerir el oxígeno por más tiempo en la casa, eh, mirar si ya está o no adherente a los planes no farmacológicos que mencionamos ahorita, la vacunación, la rehabilitación pulmonar, el ejercicio, hacer otra vez las escalas sintomáticas del CAT o el MRC, mirar el estado de las comorbilidades y una segunda cita, más o menos 12 a 16 semanas posteriores, donde hacemos lo mismo, pero recomiendan hacer adicionalmente una espirometría para verificar cuánto cayó y en cuánto está el BF1 con respecto a antes de la, de la exacerbación. Los pacientes se pueden demorar mucho tiempo en regresar, si es que regresan al BF1 que tenían antes de la exacerbación, porque esta es una complicación del EPOC que puede comprometer la función pulmonar y también la mortalidad en gran medida. Bueno, ya, eso es todo. Muchas gracias.